A ver si te llega una notificación ahí, que ya está. Ahora llega. Déjame ver si tengo mi wifi porque a veces se me olvida ponerle wifi. Shalom, que el Eterno les bendiga. Les saluda el maestro Roberto Soledad desde la ciudad de Seattle, Washington. Vamos a hablar acerca del perdón en el último momento. Vamos a tomar una porción de la escritura, un verso bíblico de la porción semanal de esta semana que se llama Ki Tisa, que se traduce como cuando tomes. Hablando del censo que tiene que hacer Moisés con los hijos de Israel. Y bueno, no es el tema, esto que diré a continuación, pero todos sabemos que el Eterno se molestó mucho con el rey David porque hizo un censo y contó a los hijos de Israel. Ahora, pregunta, ¿por qué se molestó el Eterno con David e incluso le dio a escoger el tipo de castigo? Y murieron miles del ejército de Israel. Si Adonai manda hacer un censo con Moisés, ¿por qué se molesta cuando David, el que es la sombra del mismo Yeshua, de que es llamado el padre del Mesías, el hijo de David, ¿por qué se molesta cuando él hace un censo? Porque dice que debes de llevar una ofrenda porque no se puede contar a la cabeza de los hijos de Israel. Se debe de hacer un conteo indirecto. Entonces, cuando cada quien traía medio shekel, que era como unos, se debate si era entre 13 y 15 gramos de plata. Entonces, cuando tú estás contando cada medio shekel, estás contando a los hijos de Israel de manera indirecta. Mentalmente, cuando dices, aquí ya tenemos 25,000 shekels o 25,000 monedas, que cada una es medio shekel. Entonces, mentalmente ya no tienes la imagen de una persona, de un soldado con su espada, con su arco, con sus herramientas de guerra. Estás mirando a las monedas de plata. Contamos con esto. La otra cosa es que se daba medio shekel porque había personas en Israel que tenían tanto dinero que ellos podían decir, yo pago todo. Y el Eterno dice, no. El rico no le va a aumentar ni el pobre le va a disminuir. Quiero medio shekel por persona, sea rica o sea pobre. Y es que cuando nosotros pensamos que las podemos todas, pensamos que no necesitamos a nadie. El rico dice, yo tengo todo. El pobre dice, yo no tengo nada. A los dos les es ordenado medio shekel para mostrar que yo soy la mitad de alguien más. Y yo necesito a alguien más para complementar un shekel. Se necesita haber unidad. Si no hay unidad, no se gana la guerra. Y el rey David, pues, quiso confiar en los números. Él quiso confiar en los números y el Eterno se molestó con él. Bueno, pero vamos a hablar acerca del perdón en el último momento. Y permítame leer solamente un verso de la Torah. ¿Le cierras las cortinas también, para que no vea? Uy. Ya se vino. Dice, habló Hashem a Moisés diciendo, toma para ti especias, estarte, uña aromática y gálbano, especias de incienso puro, del mismo peso serán todas. Hasta ahí. Aquí hay una palabra que me llamó mucho la atención y bueno, cada uno de nosotros puede buscar qué significa el estarte, la uña aromática, el gálbano y las especias. Que se dice que en aquel entonces eran 11 los ingredientes para hacer el incienso puro, que estaba prohibido que alguien más lo hiciera para olerlo. Aquí hay algo muy interesante, que
una de esas cosas que es el gálvano, ¿te recuerdas? ¿Te recuerdas ¿cómo se le llama? El etrog para Sukkot, que son 3 especies, si no me equivoco, más el etrog, que son 4 especies. Pero una huele y sabe, la otra solamente huele, pero no sabe, y hay una de ellas que no huele ni sabe, no tiene olor. Entonces, pero todas ellas se hacen un complemento. Aquí, el gálbano, que es una de las especies que se usaba para quemar en el templo, se dice que tiene un olor que no es agradable, pero que se une como parte de las 11 especies que se dice que... Porque mira, aquí dice gálbano y dice especias e incienso puro. Entonces, cuando encontramos esa palabra ahí, especias, no sabemos exactamente cuántas especies de especias había ahí. Entonces, se cree que eran 11 ingredientes. Pero el gálbano, se preguntan, ¿por qué el gálbano si no huele rico cuando se quema el gálbano? Y es que el gálbano es una especie que no huele bien porque significa que dentro de todo el santuario, dentro de todo el servicio que se hace a el Eterno en el templo, tienes que recordar a las personas que no pueden estar allí o que no quisieron estar ahí. ¿Cuántos de ustedes se han de recordar una oración muy simplista que se hace en las iglesias cristianas cuando se ora por la ofrenda? Que dice, bendice a los que dieron y a los que no dieron. Dice, a ver. ¿Cómo que bendiga a los que dieron y también a los que no dieron? Es muy difícil de comprender. Dios sí bendice a los que no dan, pero que yo le pida que bendiga a los que dieron como a los que no dieron, pues se me hace una injusticia. ¿Sí o no? Porque el que da está sacando un esfuerzo extraordinario comparado con aquel que ni siquiera piensa en sacar algo. Y Dios recompensa el esfuerzo. ¿Cómo puedo entonces yo orar por aquel que no dio nada, aquel que no se esforzó? Es que todo tiene que ver con el contexto, ¿no? A lo mejor no dio porque no pudo. No dio porque no tiene nada. Entonces, abre tu candia ya, mijo, ¿ok? Thank you, corazón. Porque si no, se oye mucho ruido del paquete, ¿ok? Entonces, eso es como una injusticia. Y hasta acá se oye el ruido del paquete. Se necesita el gálbano porque hay que recordar que cuando tú te presentas delante del Eterno, pareciera como que te encierras en una burbuja de decir, yo aquí estoy, yo soy fiel. Y entonces cuando Dios venga, a mí me va a llevar. Cuando nos mueva a Jerusalén, cuando vayamos a la gran Jerusalén, cuando no estemos más aquí en este sistema presente, nos presentamos delante del Eterno, le pedimos perdón, rectificamos nuestra vida, cambiamos nuestra conducta, damos ofrendas, ayudamos a alguien, ayudamos aquí. Dedicamos parte de nuestra vida al servicio del Eterno, por lo tanto nos sentimos protegidos en una burbujita donde el pecador no cabe. Allá el pecador que se las arregle afuera. Y el gálbano nos recuerda que hay personas que no huelen bien cuando se queman, o sea, su incienso, lo que ellos están haciendo, no huele bien. Pero esto significa que dentro de nuestro servicio al Eterno, tiene que haber un clamor por las personas que no pueden guardar los mandamientos de Dios, por aquellos que se conoce que están en pecado. Una, las que conoces y los que no conoces. Entonces, cuando tú te presentas, tú dices, ya la libré yo aquí estoy, hay de aquellos. No.
el Eterno quiere escuchar de nosotros que también queremos que aquel que no está también esté, y que Él tenga misericordia de aquel que no está. Cuando se hizo el contrato de la Torá en el monte de Sinaí, la ley que se dio, dice, es para todos los que están aquí presentes y para todos los que no están con nosotros hoy. ¿Te recuerdas de eso? La Torá no solamente es para aquellos a los cuales se les dictó o se proclamó y todos oyeron. Es para todos los que no han nacido y todos los que vendrán en el futuro. O si había personas que no pudieron estar al pie del monte porque estaban enfermas y estaban un poco lejos, también la Torá era para ellos. También la bendición era para ellos. Los que están y los que no están. Pero es la intención con la cual nos acercamos a Dios, sabiendo que vivimos en una realidad que no es ideal, y que si yo estoy disfrutando de un momento espiritual, tengo que estar muy consciente de que hay alguien que no lo está disfrutando, que está siendo perseguido, que no puede porque no tiene dinero, que no puede porque está enfermo y nadie lo puede acarrear, ni siquiera tiene para pagar el internet, no tiene para un celular. Una persona que está combatiendo con sus inclinaciones pecaminosas, también ese tiene que estar presente en nuestras oraciones para que el Eterno se aparezca a él, porque hubo el clamor de otras personas, de los justos. Y la misericordia, si ya de por sí es infinita, rompe unas barreras que nosotros creemos que no se pueden romper. Nosotros somos los que tenemos la barrera y pensamos que hay personas que no se merecen la salvación. Por eso aquí le voy a titular el perdón en el último momento. Todos hemos escuchado casos tan terribles y atroces de lo que ha sucedido a nuestro alrededor, especialmente con personas que se levantan en la mañana y que deciden ir a quitarle la vida a otra persona. Y no solamente tienen el récord de una persona. Dele vuelta a la mano las veces que usted quiera. Y tienen un récord criminal, pero extenso. Y nosotros vemos el caso aquí en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, y se viene el pensamiento aquí. Y llegamos a decir, esa persona no tiene perdón de Dios. O empezamos a imaginarnos que si esa persona hiciera algo en contra de nosotros y tuviésemos la oportunidad de tomar venganza, empezamos a imaginarnos cómo sería esa venganza. No, que esa persona yo la amarraba aquí, la quemaba acá, esto y el otro. ¿Y qué hacemos con una persona que fue crucificada a un lado del Mesías y que en el último momento de su vida, siendo un ladrón, si usted mira la historia de quién se merecía ser crucificado en aquel entonces, era la peor de lo peor, era la escoria. De tal manera que se merecía humanamente aquí, en el Imperio Romano, ser colgado. Y la gente se imagina que Jesús estaba colgado con sus partes privadas tapadas con un lienzo blanco muy bonito, limpio, y no es nada de eso. Él estuvo colgado completamente desnudo y forrado en su sangre, y abierto por todos lados por los latigazos que le dieron. Fue de esa manera que él murió. Entonces era una vergüenza pública ser crucificado. Estando colgado, la persona le dijo a Yeshua, bueno, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hay una pequeña confusión en los lectores, porque mucha gente piensa que él fue perdonado antes de que Yeshua muriera. ¿Y tú qué opinas?
que el ladrón que estuvo crucificado a un lado de Yeshua, el que pidió perdón, murió antes o después de que el Mesías muriera. Que Yeshua le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando vinieron los soldados romanos para bajar los cuerpos, bueno, antes de bajar los cuerpos, dice que le quebraron las piernas a uno y le quebraron las piernas al otro. Y se cumplió una profecía que dice que a Yeshua no le quebraron las piernas porque él ya había muerto. Y ellos les quebraban las piernas porque usaban el impulso de sus pies para inflar sus pulmones, para seguir vivos. Era un asunto de supervivencia. Era automático en su cuerpo. Yo necesito respirar para estar vivo. Y quebrándole las piernas ya no tenían impulso alguno y morían asfixiados. Era parte del castigo. Y Yeshua no había necesidad de quebrarle los huesos, cumpliéndose la profecía de que ninguno de sus huesos sería quebrado. Entonces, habiendo muerto él, le pudo garantizar entrada después de su muerte, cuando él estaba en pecado, el malvado o el malhechor, ahí aparece como un malhechor. Y entonces es injusto de que digamos nosotros que Adonai bendiga a los que dieron y también bendiga a los que no dieron. Cuando en las parábolas encontramos la misma historia que dice, mandé a traer trabajadores a mi viña, unos en la mañana y otros en la tarde, y a los últimos, a todos se les pagó un denario. Y unos se quejan porque, ¿qué pasó? Nosotros llegamos aquí desde la mañana. Y es que el dueño de la casa, de la propiedad, tenía la libertad de contratar con las personas y decir, ¿en cuánto quedamos, mi amigo? En un denario. En un denario quedamos, ¿no? Que si yo por ser bueno le ofrezco un denario a aquel que llegó solamente a trabajar una hora, es porque yo soy bueno. Con usted quedamos con un denario. Con aquel quedé con un denario, pero llegaron al último. En el sentido espiritual, es más difícil para aquel que da el denario darlo a aquel que trabajó menos. Porque él está buscando su ganancia. Y a él le conviene que trabajen 8 horas por un denario y no 1 hora por un denario. Entonces, te muestra que todos los que han de venir tienen que venir. Y el esfuerzo extra del dueño de la propiedad, que es Dios, en esperar al último momento el corazón de la persona que dice que sí, voy a trabajar a tu viña. ¿Cómo? Sí, sigue. Entonces, a ver, dime. No, es que acabo de hacer clic así conectando. Ajá. Entonces, se muestra más el esfuerzo que hace Dios por ir a alcanzar a uno que estaba a punto de perderse, pero que él le alcanzó a agarrar la mano en 1 hora para que se acabara el día. Y esa persona pudo entrar al reino. Y tenemos aquí a unas personas que ya tenían 8 horas en el reino, inconformes porque entraron más al reino a última hora. En vez de alegrarse. En vez de alegrarse. Es la misma historia con el hijo pródigo. Dice, hey, yo tengo toda la vida aquí contigo, que es el pueblo judío, con el Eterno, y tienen toda su vida, y dice, yo ni siquiera un cabrito me has dado para alegrarme con mis amigos. Pero estaba en su potestad el que se recordara, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Ahí el hijo ha de haber dicho, a ver, ¿cómo que todo lo que tú tienes es tuyo? Sí, nunca te he prohibido nada. Todo lo que tengo es tuyo. Si el hecho de que yo haya creado algo es para dárselos a ustedes, yo no necesito nada. Dios no necesita nada de nosotros. Entonces, todo lo que Él tiene es nuestro. Y lo podemos tomar. Pero
no podemos sentirnos frustrados porque Él le da una bendición a alguien que pareciera que no se la merece. Y aquí entramos un poquito en materia con la gente malvada. Porque hay gente que es tan malvada, pero a última hora se arrepiente y se va al cielo. Porque todo el castigo que nosotros deseáramos que esa persona pasara, lo pasó el Mesías colgado en el madero. Si conoces un caso en YouTube, en redes sociales, en Facebook, Instagram, todos aquellos plataformas que te muestran videos, y tú viste el caso, pero atroz, contra un menor, contra una mujer, contra otra persona, te hirvió la sangre, quisiste desatar tu furia mentalmente contra esa persona, le deseaste el mal, no tiene perdón de Dios, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe? Porque no nos consta estar allí en el último día de la muerte de esta persona para atestiguar si él se arrepiente o no se arrepiente, si quebranta su corazón, le pide perdón al Eterno por haber hecho tanta maldad en esta tierra. No sabemos, por eso no podemos juzgar. Si nosotros ponemos todas las condiciones en nuestro corazón, en nuestra mente, sí podríamos mandar a alguien al infierno. Por ejemplo, mire, ¿a cuántas personas asesinó? ¿A cuántas personas les hizo mal? ¿Tiene la motivación todavía viva? ¿Tiene el deseo vivo? ¿Quiere seguir siendo malvado? ¿Se va a morir blasfemando el nombre del Eterno por toda su vida? Es muy probable que esa persona no tenga salvación. Pero no nos consta. Si dice la Escritura que Yeshua no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él, por medio de él. Entonces, cuando tú quieres desatar tu furia sobre una persona que dices que esa persona no merece la salvación, y Dios la perdona, ¿adivina qué? Todo lo que tú deseaste hacerle a esa persona, Yeshua el Mesías, tomándola, dice, ya sufrí todo lo que te quisieron hacer a ti. Él dio el pago por todas nuestras transgresiones, incluido el pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. Y entonces nosotros, en nuestra burbuja de santidad, en nuestra burbuja de salvación, de seguridad espiritual, yo soy salvo, yo y mi casa seremos salvos. Dentro de esta burbuja, se nos hace difícil comprender eso. Se nos hace difícil voltear a ver al Mesías y todavía desearle el mal a esa persona que creemos que es malvada. Eso es parte de nuestra terapia, de un ejercicio que tenemos que internalizar nosotros. Todo aquello que tú le desees a una persona que es negativo, que es inclusive que puede ser tortuoso, ¿qué pasa si esa persona la perdona a Dios? Y ahora, todo eso que tú has deseado en contra de esa persona, voltea a ver al Mesías en el sentido espiritual y di, todo lo que le quería hacer a esa persona, te lo voy a hacer así, Jesús. Todo te lo voy a hacer así, te lo voy a hacer a ti. Eso es literalmente lo que está sucediendo en el campo espiritual. Cuando Él perdona a alguien, Él está tomando el pecado de esa persona por lo cual Él ya pagó. Toda la tortura, todos los escopitajos, todos los golpes en la cabeza, etcétera, etcétera. Todo lo que tú a veces hubieses deseado que a esa persona le aconteciera, ya lo sufrió Él. Y la Escritura dice que Adonai quiso quebrantarlo por nuestras iniquidades. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 43 al 48. Dice, oíste que fue dicho. Ahora dice, y bueno, aquí voy a decir yo, oigan bien.
Oigan bien. Ahí dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. ¿En dónde dice eso? En la Torá. Cuando nosotros, si hemos aprendido un verso bíblico que es muy famoso, es de la Torá. No es de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando nosotros recitamos el Shema Israel, decimos, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y se termina, bueno, es una oración más larga que lo que he dicho ahora. No se la voy a decir por si acaso. Os lo digo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. ¿Ya me equivoqué? Al acostarte y al levantarte, las atarás en tu brazo, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y se termina diciendo la oración, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En hebreo dice al final, ve'ahavta lereaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, la palabra prójimo en hebreo es rea, que viene de ra. Amarás al malvado como a ti mismo. Eso es lo que estaba diciendo la escritura. Esa es la raíz de la palabra reaja. A tu prójimo, el malvado. Inclusive aquí dice, ahí mismo en el libro de Levítico, dice, no guardarás rencor hacia los hijos de Israel, ni te vengarás. Pero se distorsiona en el contexto porque hay personas que nos enseñan a recitar mal la Biblia. Por ejemplo, hablando de eso de las ofrendas, dice, porque Dios bendice, Dios ama y bendice al dador alegre. Y la Biblia no dice así. La Biblia no dice que Dios ama y bendice al dador alegre. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No dice que ama y bendice. Nosotros somos buenos para ponerle de nuestro caldo a la Biblia. Y entonces, cuando dice Yeshua, pero yo os digo, orad por los que os persiguen, por los que os ultrajan, los que nos roban. Entonces, ¿por qué está dando ese tipo de consejo él? Porque siempre hay oportunidad de que el malvado se vuelva de su camino para agradar a Dios. Y una vez que tú deseas ese bien, te vas a sentir completamente satisfecho de que pusiste un grano de arena espiritual para que alguien hiciera teshuvah, para que alguien se volviera en arrepentimiento a volver a agradar al Eterno. Pero si deseaste que la persona sufriera muchos males y que se fuera al infierno porque no tiene perdón de Dios, jamás aceptarás que Dios la perdone y tú ver entonces a esa persona como tu hermano espiritual. Así de grave es desearle mal a una persona. Así de grave es desear que no haya salvación para una persona. Porque entonces se vuelve real el dicho que dice, lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Y cuando le deseamos tanta maldad a una persona que también que realmente cometió tantas atrocidades, se nos va a hacer muy difícil verlo en nuestra casa y tenerle que llamar hermano dándole la mano. Entonces, cuando nace de ti el pedir por los demás, tú estás levantando un incienso con gálbano, como dice la escritura, dentro del santuario de reunión. Y dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, verso 8, dice que los ángeles derramaron una copa con incienso, que son todas las oraciones de los santos. Todo tipo de clamor
en favor del reino y para aquellos que se benefician de lo que se derrama en el reino, está ahí en el cáliz, junto con el gálbano, junto con la canela, junto con la mirra. Y cuando Dios mira al corazón nuestro y ve que no hay un deseo para mal, aún a las personas que se dedican a cometer los pecados más graves que nuestros oídos puedan escuchar, vamos a poder rascarle un poquito a la libertad espiritual que Dios tiene para ofrecernos. Porque no vamos a amargar el corazón, no nos vamos a llenar de rencor, no nos vamos a llenar de ira, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí, puede ser injusto que Dios perdone a la última hora a una persona que toda su vida se dedicó a matar a otra gente. Me acordé del rey Manasés. El rey Manasés, inclusive, ¿sabes qué dice la escritura de él? No sé si es el rey Manasés o otro rey. Le dice a Adonai al profeta, ¿no has visto cómo se ha compungido Manasés? Así dice. Después de haber quemado sus hijos a Moloc, el dios de piedra, levantado altares, cayendo en idolatría. No estoy seguro si fue Manasés o otro rey de Israel. Pero sí dice la escritura que Adonai le pregunta al profeta, ¿no has visto cómo se ha humillado delante de mí el rey? Y Dios lo perdonó, después de haber ofrecido a dioses paganos la vida de sus propios hijos. Ese pecado que es eterno, lo llevó el Mesías en sus hombros. Ese mismo. Entonces, sí, hay mucha escritura donde dice que el Eterno aborrece a la persona que hace maldad. Dice que aborrece el alma que siempre está pensando cosas malas. Los pies presurosos para correr al mar, las manos derramadas llenas de sangre, etcétera, etcétera. Los ojos altivos. Todo eso. La boca que habla perversidades. Esas cosas las aborrece el alma del Eterno. Entonces, dejémosle a Él que Él juzgue quién merece o quién no merece su bendición. Pero en cuanto depende de nosotros, tenemos que estar en paz y no podemos desearle el mal a alguien que en el futuro se puede convertir en nuestro hermano y nos vamos a estar frustrando bastante porque se nos va a hacer inaceptable darle la mano. Entonces, si nosotros sumamos al reino, vamos a terminar con satisfacción espiritual, que es a lo que vino Yeshua, porque cuando él estaba colgado en el madero, él no estaba mirando a las personas que lo estaban golpeando. Dice que tenía puesto su gozo allá, adelante. Él ya te estaba viendo a ti, él ya me estaba viendo a mí, él ya estaba viendo el reino cumplido. Y lo que estaba pasando ahí, en esa hora, no estaba ahí en su mente. Él tenía la mirada puesta en el gozo. En haber dicho, Adonai, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Porque si fuera mi voluntad, ya no estuviera yo aquí. Pero yo quiero hacer tu voluntad, la cual es muy difícil hacer. Es muy difícil aceptar. Ahí ya se fijó. Ni siquiera Yeshua quería amar al que no se lo merece. Él no quería morir. Él no quería morir por mí y no quería morir por ti. Pero se hubiese frustrado mucho siendo salvo, pudiéndose ir al cielo y no haber hecho nada. Dejarle, si Dios lo hubiese permitido, estuviésemos muertos en nuestros delitos y pecados,
y el reino espiritual sigue en esa burbuja de salvación eterna. Pero el hecho de que él haya dicho que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, entonces él puso Gálvano, que fue el trago amargo, que terminó resultando en la bendición que incluye la salvación para ti, para mí y para millones de personas. Y entonces, como Yeshua no deseó mal contra ti y no deseó mal contra mí, él tiene la satisfacción de llamarnos hijos, de llamarnos hermanos, de llamarnos amigos, porque siempre puso los ojos en nosotros. Ahora nosotros somos llamados a poner nuestra vista en él y no en las circunstancias que son temporales, porque después caemos en juzgar a los demás. Que el Eterno les bendiga. Nos estamos saludando en otra ocasión desde Seattle, Washington. El maestro Roberto Soledad se despide de ustedes. Shabbat Shalom y Shavua Tov. Que feliz día de reposo y también bonita semana. Hasta luego.